agradezco al Señor por la oportunidad que me da de poder estar delante de su pueblo para poder glorificar su nombre a través de este tema, ¿no? El tema general dice para esta semana: ¿quiénes somos y quiénes debemos ser? Como cristianos, ¿quiénes debemos ser, no? Buscar la identificación como cristianos, reconocer que delante del Señor necesitamos vivir, ¿verdad?, una vida transformada, según Efesios capítulo 2, verso 10. El subtema número 1, el que impartió ayer nuestro hermano Gregorio, dice: en el mundo, pero no del mundo. Y creo que el miércoles pasado estuve abordando una parte de este tema. Sin embargo, quiero pensar que nuestro hermano Gregorio enriqueció más la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, y espero que haya sido de bendición para la vida no solamente de los jóvenes, sino también de la iglesia. Y en esta tarde, pues, un servidor comparte con ustedes el tema transformación por la renovación. La base bíblica la encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 2. Si gustan pueden abrir sus Biblias y leemos ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Cuando lo encuentre decimos amén. Dice la palabra de nuestro Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me da mucho gusto que desde el principio que vi el tema general, saber la inquietud que hay en la vida de los jóvenes de querer o tener el pensamiento de que como jóvenes tienen que ir creciendo en el conocimiento básico y esencial de la vida del cristiano. Y uno de los pensamientos que como cristianos nosotros debemos de tener es que nuestras vidas, cuando venimos a los pies de Cristo, es una vida de transformación, una vida de cambio. Y a través de este tema vamos a poder comprender, ¿verdad?, por qué la palabra de nuestro Dios, por qué el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Roma y en nuestros días, hoy en nuestros días, por qué Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino que nuestras vidas deben de ser transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero en primer lugar, debemos, para poder comprender este tema, lo primero que debemos de hacer es pedirle al Señor que abra precisamente nuestra mente, nuestro corazón, y ponga la disposición en ellos de poder recibir el mensaje. Si en nuestros corazones y en nuestra mente no hay el deseo de recibir la enseñanza, simple y sencillamente va a ser un tema más, pero no va a poder aplicarse a la vida si no hay el anhelo, no hay el deseo de querer saber lo que Dios quiere enseñarnos. Así que les invito que, así como están sentados, inclinen su rostro y oramos al Señor. Soberano Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite en esta tarde poder reunirnos en este lugar santo para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, pero también para poder abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y reflexionar en cuanto, Señor, a lo que tú quieres que sean nuestras vidas en este mundo. Permite, Señor, que la enseñanza de esta tarde pueda ayudarnos no solamente a los adolescentes, a los jóvenes, sino a toda tu iglesia a poder comprender la necesidad que hay en nuestras vidas de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dirige nuestra mente, dirige nuestro corazón, que todo lo que podamos hablar, Señor, sea conforme a tu voluntad y conforme al propósito que tú tienes para la vida de tu iglesia. Lo pedimos, lo rogamos todo en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En segundo lugar, mis amados hermanos, para poder comprender la enseñanza de esta tarde, el tema de esta tarde, necesitamos saber el concepto, el significado de los términos esenciales del tema. El tema dice
transformación por la renovación. Necesitamos saber qué es transformación y qué es renovación, para que nosotros entendamos claramente entonces qué está pidiendo el apóstol, qué está pidiendo Dios por medio del apóstol Pablo que nosotros hagamos en nuestras vidas. Bueno, para empezar, vamos a encontrar que transformación, según la Real Academia Española, su definición es la acción y el efecto de transformar. En otras palabras, o en términos comunes, podríamos decir, es hacer cambiar de forma algo o a alguien. Eso según el diccionario, vamos a decir, de la lengua española. Los sinónimos que vamos a encontrar para este término son alteración, modificación, cambio, variación, evolución, reajuste o reforma. Para cuando nosotros escuchemos esos términos se está refiriendo a transformación. Ahora bien, eso es en el término general. La Biblia define el término transformación como el resultado de nuestros esfuerzos, pero no cualquier esfuerzo, sino los esfuerzos justos por seguir a Jesús, ¿no? Entonces, esto implica ejercer fe en Jesús, arrepentimiento de nuestros pecados, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin en la fe. ¿Amén? ¿Entendieron el concepto? Lo vamos a usar al final. En segundo lugar, el concepto, bueno, no he terminado esta parte. Existen dos tipos de transformación. Vamos a encontrar la transformación permanente y la transformación temporal. La transformación permanente ocurre cuando se altera por completo la condición inicial de la materia y causan una transformación irreversible. Una transformación permanente, entonces, es aquella que cuando se cambia ya no puede regresar a lo que era antes, a lo que era en un principio. Esa es la transformación permanente. ¿Cuáles serían unos ejemplos de esta transformación? Por ejemplo, quemar un trozo de madera. Nosotros sometemos un trozo de leña al fuego, pierde todas sus propiedades y ya no vuelve a ser lo que era antes. ¿Cuántos de nosotros hemos preparado en nuestras casas unas palomitas? Yo creo que la mayoría, ¿no? Esa es una transformación permanente. Empieza por ser una semillita o un granito de maíz, pero cuando lo sometes al microondas o incluso a las que se hacen en las cazuelas, cambia su forma y ya no regresa a su estado original. Esa es una transformación permanente. También cuando en casa se cocina la carne, ¿verdad? El proceso de la cocción de la carne sufre una transformación permanente, ¿no? Después de que tú la pones a la lumbre o a la estufa para cocinar, ya no vuelve a ser, ¿verdad?, lo que era en un principio. Ahora vamos a usar un término, un ejemplo más común. Una persona o el cuerpo de una persona cuando muere, ¿qué sucede? ¿Vuelve a su estado natural? No, deja de ser la persona viviente y pasa a ser una persona sin vida, sin espíritu, y ya no puede volver a su estado inicial. Esos son los ejemplos de una transformación permanente. Ahora, las transformaciones temporales, ¿cuáles son? Estas ocurren cuando la materia es alterada, pero luego recupera su condición inicial. Y yo le pregunto a los jóvenes que están estudiando secundaria, preparatoria y los que están estudiando universidad, ¿cuál sería un ejemplo de una transformación temporal? Si dice que una transformación temporal ocurre cuando la materia es alterada, pero luego recupera la condición inicial que tenía. ¿Quién lo dijo?
¿Quién lo dijo? A ver, que levante la mano. Acá arriba, Juecer, hacer hielo. Cuando nosotros en un recipiente lo metemos, lo llenamos con agua y lo metemos al refrigerador, ¿qué sucede con el agua? No pierde su condición, pierde su estado. Así es, ¿no? Pierde su estado líquido y pasa a ser sólido. Eso mientras está en el congelador, pero si lo sacas del congelador y los vuelves a colocar a temperatura ambiente, ¿qué va a pasar? Va a regresar al estado inicial. Esa es una transformación temporal. Otro ejemplo, algo que muy comúnmente hacemos, yo por lo menos cada 17, 20 días estoy haciéndolo, cortarme el cabello, ¿no? Esa también es una transformación temporal, porque me corto el cabello, pero ya a los 17, 20 días tengo que volverme a cortar el cabello porque el cabello vuelve a crecer. Incluso, ¿verdad? Cortarnos las uñas también es un ejemplo de transformación temporal, porque a pesar de que nos las cortamos, esa sí no he sacado la cuenta cuántas veces la hacemos durante el mes, pero vuelve a regresar a su estado inicial o a su condición inicial. Ahora, un ejemplo más común de una transformación temporal puede ser una persona que tiene como oficio ser un payasito, ¿verdad? A pesar de que va a estar, vamos a decir, todo el día vestido de payaso, pintada su cara, vestirse de una manera muy especial, al final del día tiene que lavarse su carita, tiene que quitarse su vestuario, incluso sus zapatos, y regresa a ser la persona ordinaria que es. Esos son los ejemplos de transformación temporal, permanente y temporal. Amén. ¿Quedó claro, hermano? Amén. Bien. Ahora, ¿cuál es el concepto de la renovación? Según el diccionario, la renovación dice que es la acción y el efecto de renovar, remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. Los sinónimos para este término es reemplazar, remudar, reponer, y esto debemos de poner un poquito más de atención, es cambiar o sustituir por completo. Y la Biblia define la palabra renovación como una palabra griega, anakainosis. Esta palabra es una combinación de ana, que significa otra vez, y kainos, que significa nuevo. La palabra sugiere una renovación, una restauración, una transformación, un cambio de corazón y de vida. En términos generales, la palabra renovación se trata de la acción que busca cambiar, que busca modernizar o restaurar algo. Entre las cosas más comunes que nosotros los humanos renovamos, ¿cuáles son? Nuestro vestido, los muebles de nuestros hogares, cuando llegan a su tiempo los tenemos que renovar. Incluso los hogares, ¿verdad? Llega un tiempo que tienes que hacerle una renovación. Pero también en el sentido espiritual, la palabra de nuestro Dios nos enseña que debe de haber una transformación por medio de la renovación en nuestras vidas a través de nuestros entendimientos. Aunque el término renovación también puede referirse a la idea de desechar las cosas viejas por las cosas nuevas o cosas nuevas en nuestras vidas. Ahora bien, en segundo lugar, el apóstol Pablo exhorta a que como hijos de Dios, en el texto base, a que como hijos de Dios vivamos una vida transformadas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice, no se conformen a la idea, al pensamiento, a las corrientes de este mundo, sino dice, transfórmense renovando sus pensamientos? ¿Por qué lo dice Pablo? Bueno, mis amados hermanos, porque existe la idea de que el hombre tiene la capacidad para decidir hacer el bien o hacer el mal.
Pero la realidad es que después de la caída del hombre en el huerto de Edén, el hombre quedó inhabilitado para una cosa, y esa cosa es, quedó inhabilitado para buscar a Dios. El hombre no puede buscar a Dios porque no puede. Y su inclinación es de continuo, ¿qué cosa? Hacer lo malo. Ese es el estado del hombre natural. Pero también hay la idea de que el hombre solo fue afectado parcialmente. Algunos piensan que sí, el hombre cayó en pecado, pero que en su totalidad no fue afectado, sino que solamente fueron algunas partes. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos enseña y nos dice que el hombre en su totalidad, la mente, el corazón, todo su ser fue afectado por el pecado. Y dice allí donde leímos en la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 3, el versículo 12, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ¿no hay qué? No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, dice, que haga lo bueno delante de los ojos de Dios. El hombre, por haber caído de su estado original, perdió completamente todo el poder de voluntad tocante a cualquier bien espiritual que acompañe o que ayude a la salvación. Vean lo que dice Romanos, pero en el capítulo 8, su versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco pueden. Entonces, mis amados hermanos, de manera que por ser carnales y completamente opuestos a ese bien y muertos en pecado, no puede convertirse a sí mismo o prepararse para ello por su propia fuerza. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba o cómo está el hombre sin Dios? Dice, ¿está qué? Muerto en sus delitos y pecados. Esto implica, mis amados hermanos, que toda la personalidad del hombre, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, quedaron afectados por completo desde la caída en el huerto de Edén. Vamos a echar un vistazo a Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El hombre no puede, por más que intente por su propia voluntad, hacer algo por su salvación. No puede regenerarse a sí mismo, ¿no? Aunque hay algunas obras que el hombre sin Cristo puede hacer y que considere como buenas, solamente serán buenas ante sus ojos y un poquito más allá ante los ojos de los que están a su alrededor, pero nunca ante los ojos de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Les vuelvo a preguntar, ¿por qué necesita el hombre ser transformado por medio de la renovación del entendimiento? Porque nosotros en nuestro estado natural estamos muertos. El hombre por su propia capacidad no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Necesita el hombre cambiar la idea de que sus habilidades, su intelecto, su capacidad es suficiente para triunfar en esta vida. Hay quienes dicen, yo con mi dinero puedo hacer todo. Hay quienes dicen, yo con mi intelecto puedo hacer todo lo que yo quiera. Hay quienes dicen, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Sin embargo, mis amados hermanos, es necesario en la vida del hombre, mucho más en la vida del cristiano, cambiar ese pensamiento, quitar ese pensamiento. Y este es el motivo por el cual el apóstol Pablo exhorta a que como hijos de Dios, nosotros necesitamos ser transformados. Pero Pablo dice que esa transformación es por la renovación de nuestro entendimiento. Es cambiando nuestra forma de pensar totalmente que podemos ser transformados. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿cómo debemos entonces, como hijos de Dios, cómo debemos pensar? ¿Cuáles deben ser nuestros pensamientos? ¿En qué debemos pensar para lograr ser transformados? ¿Cuál debe ser el pensamiento que debe de haber en la vida del cristiano? Bueno, voy a invitarles a que busquen en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 4, versículo número 8. Amén. Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, cuál debe ser el pensamiento del hombre? Porque muchas veces, hermanos, no andamos pensando en lo verdadero. A veces nuestra mente no piensa lo honesto. ¿Cuántas personas en el mundo, incluso cristianos, andan defraudando a las personas? O desde días antes ya andan pensando cómo defraudar a otro, cómo aprovecharse de la inocencia de otras personas que desconocen. ¿Cuántos no ejercen la justicia en la vida de las personas, sino que permanecen injustos? Y Dios no quiere para nosotros un pensamiento injusto. ¿Cuántos andan pensando o teniendo en sus mentes malos pensamientos, lejos de la pureza que Dios quiere que haya en nuestras mentes y en nuestro corazón? ¿Cuántos andan pensando, verdad, en ser arrogantes, que es lo contrario a ser amable? Todo esto, Pablo nos dice que debe de ser el pensamiento del hombre, pensar en todo lo que es verdadero. Y cuando yo pensaba o analizaba esta parte, todo lo verdadero, recuerdo un versículo del Evangelio según San Juan en el capítulo 17, la oración que Jesús hace por sus discípulos, el verso 17, ¿qué dice ese versículo, hermano? Búsquenlo tantito, San Juan 17, 7. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Y si Pablo está diciendo
que nuestra mente debe de estar llena de la verdad. ¿De qué debe estar llena nuestra mente entonces? De la palabra de nuestro Dios. Debe estar llena del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero ya entonces, al analizar lo que Pablo le dice a los filipenses en esta parte, que debemos pensar en lo que es verdadero, que debemos pensar en lo que es honesto, que debemos pensar en lo que es justo, que debemos pensar en lo que es puro, que debemos pensar en lo que es amable, que debemos de pensar en lo que es bueno, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo de digno de alabanza. Yo encuentro un problema. ¿Cuál es el problema? Que el hombre por sí mismo no puede producir estos pensamientos. El hombre natural, por su estado natural, no puede producir estos pensamientos. En este sentido, es necesaria la ayuda de alguien en la vida del ser humano. ¿A quién necesita entonces para que sus pensamientos sean cambiados? ¿A quién? Primeramente dice a Dios en su corazón, tener el temor de Dios. En segundo lugar, recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y en tercer lugar, recibir el don del Espíritu Santo. Que una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas es que redarguir nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para que sea quien dirija nuestra mente y nuestro corazón. Es necesario permanecer en Él para que permaneciendo en Él nosotros podamos ser capacitados para las buenas obras. El ser humano no tiene posibilidad de salvarse a sí mismo y lo vimos, ¿verdad? Está inhabilitado, incapacitado, no tiene fuerzas para lograr tener este pensamiento. Necesita levantarse de ese estado de muerte. Y el único que puede levantarlo de ese estado de muerte espiritual es Cristo. Él es el único que puede hacer por su sacrificio perfecto en la cruz, ese cambio en nuestras vidas. No podemos, necesitamos ser transformados, necesitamos reflejar a Cristo, necesitamos dar a conocer a Cristo donde quiera que estemos, pero tienen que cambiarse nuestra mente, tiene que cambiarse nuestro corazón, tiene que haber un cambio total en nuestras vidas. Cuando nosotros quitemos de nuestra mente los malos pensamientos, entonces habrá una transformación en nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿entendieron el concepto de transformación? Jóvenes, adolescentes, ¿la entendieron? ¿Sí? ¿Cuál es la transformación que quiere darnos Cristo a través de su vida en la cruz del Calvario? ¿Permanente o temporal? Permanente, una transformación permanente. Y eso indica, mis amados hermanos, que como hijos de Dios, entonces, al cambiar nuestros pensamientos, nuestra vida debe de tener un cambio, una transformación, y no regresar al estado natural en el que el hombre cayó en el huerto del Edén. Necesitamos la dirección, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si nuestro tiempo lo ocupamos solamente para estar en las redes sociales, esos pensamientos no van a llegar a nuestras vidas. Si no dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestros corazones y redarguya nuestra mente, nos instruya, nos corrija, esos pensamientos no van a llegar a nuestras vidas. Necesitamos permanecer en el camino del Señor para que así podamos nosotros ser transformados para una transformación permanente, no una transformación permanente en este mundo, sino en la eternidad y por la eternidad. Dios quiera bendecir nuestras vidas y que podamos considerar el consejo del apóstol Pablo y que no nos conformemos a ese poquito, a esa migaja que el mundo ofrece, sino que podamos nosotros ser transformados por medio
de los cambios o de las maneras de pensar. Si antes eras rebelde con tu papá, si antes eras rebelde con tu mamá, saca de tu mente y de tu corazón la rebeldía y dale la oportunidad a tu corazón de ser humilde en obediencia para nuestro Dios. Tú y yo, para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, debemos venir a Jesús en obediencia y fe para ser transformados día a día a su imagen hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es el modelo que Cristo ha puesto para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.